Por Arturo predicar. Mi Jesús, mi Señor, te damos gracias por tenernos aquí, porque un jueves más podemos escuchar tu mensaje, tu palabra, para que pueda traspasar, mi Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos comprender, entender lo que tú nos quieras decir, que podamos hacer la vida, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te pido por Arturo para que su mente, su corazón, su boca hablen de ti. Virgencita, acompáñanos, intercede en todo momento. Mi Jesús, gracias. Amén. Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Dios me los bendiga. ¿Cómo ha pasado la semana? Nosotros, cuando estamos reunidos con los servidores, siempre preguntamos cómo nos ha ido la semana y esta semana ha sido bien interesante. Para la gloria de Dios, las cosas que nos han pasado son de bendición para todos nosotros, aunque nosotros a veces quizás no entendamos o no lo veamos. Y vamos a hablar nosotros de eso ahora, en esta noche, de cómo nos fue en esta semana. Y con esto yo quiero traer a colación algo sumamente especial sobre mi esposa y mi persona, de que nosotros somos papás. Tenemos 3 retoños, tenemos 2 niñas y un niño. La niña va a cumplir 6 años. Estoy haciendo la cuenta. El niño va a cumplir 4 y la beba va a cumplir 4 meses. Y una de las cosas que nos damos cuenta nosotros como papás es de que nuestros niños necesitan de nosotros, tienen necesidades intrínsecas dentro de ellos que nos las hacen saber. Nuestra beba, Isabela, tiene 4 meses, cuando tiene hambre llora, cuando quiere dormir llora, cuando está mojada llora, y esa es la manera de cómo ella busca nuestra ayuda, nuestro auxilio, y nosotros rápido. Yo nunca he dejado a mi hija llorar, ¿verdad? Por más de, ¿qué? 2 minutos, ya la estoy cargando. Pero una de las cosas maravillosas de mi hija es que cuando empieza a llorar, la chineo y deja de llorar. La estoy cargando y deja de llorar. Igual mi esposa ve que está llorando, la levanta y se calma y recibe consuelo por parte de nosotros. Y pasa siempre que tiene hambre. Y cabal, hay que prepararle la pacha, pero en lo que le estamos preparando la pacha, ella sigue llorando. Entonces, si nosotros la levantamos y la consolamos, deja de llorar. Mi hijo de 4 años padece casi de lo mismo, en el sentido de que él ya está teniendo sueños en la noche y tiene pesadillas y se levanta a veces llorando y me anda buscando. Y cuando yo llego y me le acerco, lo abrazo y lo consuelo. Yo consuelo a mi hijo en ese momento y él en ese momento se calma y me agarra la mano, que sabe que estoy yo ahí con él, y se vuelve a dormir. Y al igual mi hija de 6 años, cuando ella se siente triste, ella viene y va corriendo a buscar a su mamá, a Cristina, o me vayan a buscar a mí, nos busca un abrazo para ella sentirse bien. Y esos son nuestros niños de 6, 4 y bebés, pero aquí hay numerosos papás. Arnoldo no me va a dejar mentir cuántos niños tiene. Y no son niños ya. O los niños de Guillermo, los niños de Guillermo, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir a estos papás o a estas mamás, que si estos niños ya adultos se sienten mal y te buscan, sí o no los consolas, sí o no tú llegas y estás esforzándote tú como papá, como mamá, para que tu hijo esté bien, con un abrazo, con un simplemente agarrarle la mano y estás aquí. Así somos nosotros, papás y mamás imperfectos. Imagínense cómo es Dios, que es el Padre de por perfección. Pero algo maravilloso de Dios es que Él nos deja un regalo. Nos deja un regalo. Nos deja a su mamá. En el Santísimo Rosario nosotros contemplamos la gracia y los misterios
de la vida de Cristo a través de los ojos de María. Y no solamente nosotros como católicos contamos con el consuelo de nuestro Dios Padre, sino que Él en su infinito amor, en su infinita sabiduría, nos da el consuelo de mamá a través de su madre, la Virgen María. Ese consuelo materno que solo la Virgen María puede ofrecer. Y de ese consuelo quiero hablar yo en esta noche, precisamente hoy, en la penúltima semana de octubre, que es el mes del Rosario. Quiero hablar acerca del consuelo que nosotros encontramos en el Santísimo Rosario. Por eso el nombre de esta charla se llama Consuelo de María a través del Rosario, para la gloria de Dios. Rodrigo, no me hablaste, ¿verdad? Pero esta era la charla de hace 2 semanas, para que veas cómo es que tenemos que llevar taller otra vez, brother, en el retiro, porque Gloria a estamos Dios. en lo mismo, ¿me entiendes? Para que veas cómo funciona Dios. Yo les invito, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo de 2 al 19. Vamos a leer solo un versículo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19. San Lucas, capítulo 2, versículo 19. Fíjense que yo, cuando estaba preparando esta charla, pasé 1 semana y media, porque el rosario, el Santísimo Rosario, no está explícito en la Biblia. No está explícito, recen el rosario en la Biblia. Pero sí hay citas bíblicas que respaldan lo que se está tratando dentro del rosario. Y entonces yo preguntaba cuál era la cita, y una semana y media pasé orando y encontré San Lucas 2:19. Y voy a leer para ustedes. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Palabra de Dios. Fíjense que esta cita es tan sencilla que yo no podía creerlo, de que esta cita yo podría sacar una charla acerca del rosario de esta cita. Pero realmente concuerda con lo que la Virgen María vivía en ese momento. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 de San Lucas, la Virgen María está en el pesebre y acaba de dar luz a nuestro Señor Jesucristo. Él está en ese momento en el pesebre junto con su papá, San José, y nuestra amada madre, la Virgen María. Y en ese momento llegan unos pastorcitos a saludarlos. Y estos pastorcitos, cuando llegan, le explican a San José y a la Virgen que un ángel se les había aparecido, que les había comunicado que el Salvador del mundo había nacido en Belén. Y que también en ese momento, mientras estaban recibiendo ese mensaje, se abre la puerta de los cielos y se ve una constelación de ángeles alabando y glorificando a Dios por lo que acababa de pasar en ese momento. Y justo cuando están narrando esta historia, sale esta cita. María guardaba esto en su corazón y lo tenía muy presente. Y yo siempre me preguntaba por qué. Y es que nuestra amada madre, la Virgen María, cuando ella recibe el mensaje de que va a ser la mamá de nuestro Señor y Salvador, era una niña, era una adolescente, era pequeña, inocente. Hace 9 meses atrás, antes de esta cita, ella recibe el mensaje del ángel que ella está embarazada sin haber conocido a esposo. ¿Se pueden ustedes imaginar en ese tiempo recibir esa noticia? En un tiempo donde una mujer que queda embarazada sin marido, la ley dice que tiene que morir apedrada, porque tienen que aniquilarla a ella y la criatura que ha nacido en pecado, que va a nacer en pecado. Esa es la ansiedad de las emociones que está viviendo la Virgen María en ese momento. Pero por eso es maravilloso el mensaje de San Ángel Gabriel, donde le dice, no tengas miedo, porque se lo puedo asegurar de que ella sentía miedo. Y luego ella tiene que vivir el temor y la inseguridad de contarle a su prometido, a San José, esta historia fantástica donde, hey, mira, ¿sabes qué? Estoy embarazada y nadie me ha tocado. ¿Se puede imaginar esa historia?
ese tipo de cuento que va esta niña a decirle a su, al prometido, al futuro esposo, mira, fíjate que estoy embarazada. Y es Dios. ¿Se puede imaginar la reacción de San José? Y en ese proceso lo que dice San José es que no, yo no me meto en esto. Esto no va conmigo. No me quiere meter en ese asunto. Y nosotros cuando leemos el Evangelio de San Lucas y veíamos estas partes, lo leemos tan rápido. Leemos esto de que cae el mensaje, le avisa a San José se va y todo, y lo leemos así en una sola pasada. Pero les puedo asegurar de que ahí pasaron días, posiblemente semanas de incertidumbre, de inseguridad, de no saber qué va a pasar. Y lo único que le amparaba a la Virgen María en ese momento era la promesa que el ángel le había hecho. Era lo único de lo que se podía aferrar, de lo que San Gabriel le había dicho. Pero Dios conoce a su humilde esclava, conoce el rango de emociones que está viviendo, conoce todo esto y aprovecha cada momento para traer paz en el corazón de nuestra amada Madre la Virgen María. Primero con los padres de familia, con San Joaquín y Santa Ana, que ellos abrazaron a la Virgen en ese momento cuando recibe ese mensaje y creyeron lo que ella decía. Ellos tenían la obligación de denunciar a su hija en ese momento, pero no lo hacen. Creen inmediatamente, se vuelven los segundos creyentes. Luego San José, que Dios se manifiesta con poder en la vida de San José, dándole un sueño donde le revela la misma verdad que se le ha revelado a nuestra amada madre. Luego viene, Dios se manifiesta en la prima de la Virgen María y cuando la Virgen María va a visitar a la prima, hay una confirmación en ese momento de la voluntad de Dios, de que ella es dichosa, de que ella es la madre del Salvador. Y poco a poco, la Virgen María está recibiendo todos estos mensajes donde se confirma lo que el ángel había dicho. Y cada vez que ella recibe uno de estos mensajes, hay consuelo en su corazón, hay paz, hay tranquilidad, hay verdadera certeza de que Dios está detrás de todo. Y cada una de estas confirmaciones que la Virgen María va viviendo, las va guardando en su corazón, haciendo hincapié de que Dios cumple lo que promete. Pero no solamente se queda en eso. Al presentar a su hijo Jesús en el templo, se presenta una profetisa y un profeta hablando de lo que les va a pasar. Otra confirmación. Y luego, más adelante, viene la otra confirmación donde Jesús se pierde en el templo y se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. No sé si ustedes dan dándose cuenta que cada uno de esos momentos, cada una de esas confirmaciones, es uno de los misterios que nosotros contemplamos en el Santo Rosario. Cada uno de esos misterios es una confirmación de lo que Dios prometió. Es una fuente de consuelo que se ve a través de los ojos de María. En cada uno de esos momentos, ya sean los misterios gozosos, luminosos, gloriosos o dolorosos, uno encuentra consuelo. Nuestra amada Madre, la Virgen María, a través del Santísimo Rosario, comparte ese consuelo hacia sus hijos, para nosotros, porque ahí ella encontró consuelo. Ahora nosotros somos consolados a través de esos misterios, a través de esos momentos. Como un poco de historia, el Santísimo Rosario tiene sus orígenes en la Edad Media. Los monjes católicos en esos tiempos, lo que tenían que hacer mientras estaban en claustro, se memorizaban los salmos, los 150 salmos. Y ellos rezaban los salmos todos los días y se volvía un acto repetitivo rezar los salmos. 150 salmos en total. Y a medida ellos rezaban los salmos, esos salmos se vuelven parte de su día a día, se vuelve parte de
lo que ellos tienen que hacerlo donde se los pueden de memoria. En esos tiempos, los laicos, nosotros no teníamos acceso a la Biblia, no teníamos acceso a los salmos, pero por inspiración divina se crea este sistema donde en vez de 150 salmos rezamos 150 Dios te salves. Este es el origen poderoso de esto. Que cada uno de estos representa un Dios te salve. Para que nosotros contemplemos los misterios que traen consuelo a nuestro corazón. Pero hasta la segunda mitad del siglo XV, donde la Virgen María se le aparece al Beato Dominico Alano, que él le da la misión de propagar el rosario y con ello 15 promesas que se cumplen si uno es devoto a esta oración. Yo se las voy a leer ahorita las 15 promesas para que las investiguen, porque siento yo que es necesario que las conozcamos, las investiguen por su cuenta y no vamos a tratar de profundizar, pero quiero que las sepan. Aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. Promete con su protección las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará de su deseo a las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. El alma que se encomiende al Santísimo Rosario no perecerá. Quien rece el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en la vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. A la hora de la muerte participará en el paraíso de los méritos de los santos. Rezando el rosario, nosotros somos libres del purgatorio si nosotros rezamos esto devotamente. Los niños devotos del rosario merecerán un alto grado en la gloria en el cielo. Y nosotros obtendremos todo lo que nosotros pedimos mediante el Santísimo Rosario. Aquellos que propaguen mi rosario serán asistidos en sus necesidades. Así que hay que decir, hay que rezar el rosario. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomienda a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores toda la corte celestial en vida y en la hora de la muerte. Todo el cielo está de su lado si usted reza esto. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Cristo Jesús. Y la devoción al Santo Rosario es una gran señal de profecía. Estas son las 15 promesas que dice el Santo Rosario, pero yo quiero hablar acerca del día a día. ¿Saben ustedes lo poderoso que es esto? ¿Saben lo maravilloso que es rezar el Santísimo Rosario? Todos los que vivimos esta semana, posiblemente tú viviste una situación difícil en el trabajo, una situación donde sentías que no salías adelante, sentías una fuerte desesperanza. El Santísimo Rosario trae paz a tu corazón. En ese momento, cuando tú rezas el Santísimo Rosario, se da una manifestación milagrosa en tu vida que transforma tu manera de ver lo que está sucediendo. Si estás padeciendo una enfermedad, mi hermano, que acaba de dar un testimonio, me acuerdo yo de que yo oré por él. Y me dijo de que él rezaba el rosario todos los días. Y ese es el reflejo de, y que hablaba dentro del hospital.
a todos los demás enfermos y los invitaba a rezar el rosario. Y eso se ve la gloria de Dios manifestarse en momentos de enfermedad. La gloria de Dios se manifiesta en momentos de incertidumbre, porque la Virgen María y la corte del cielo está de tu lado mientras tú rezas el rosario. Tienes miedo del mundo, de cómo el mundo está tan caótico. Tienes tanto miedo de las cosas cómo van a pasar. El Santísimo Rosario echa fuera ese miedo. Cuando uno reza el Santísimo Rosario, echa fuera esos miedos y se hace algo maravilloso donde puedes sentir el manto protector de la Virgen María sobre ti. Por eso es maravilloso eso, porque es a través de María que nosotros llegamos a Cristo. Es así como funciona. Es a través del consuelo de ella donde nosotros tenemos acceso al consuelo de Jesús y vivimos ese momento. De eso se trata el Santísimo Rosario. La Virgen María se manifiesta constantemente y lo pueden vivir. Y yo les puedo asegurar que aquí dentro de estas 127 conexiones, más de una vez hemos rezado el rosario y ha pasado un milagro en tu vida. Lo ha pasado. No lo podemos negar que esto pasa. Ahora, yo no les digo recemos el rosario para que se nos hagan realidad los milagros. No se trata de eso esta charla. La charla no se trata acerca de que voy a rezar el rosario para que se me cumpla lo que estoy pidiendo. Se trata de encontrar consuelo. Se trata de que a través del Santísimo Rosario y contemplar los sagrados misterios a través de los ojos de María, nuestra voluntad se alinee a la voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Esta es la herramienta perfecta para que nosotros podamos alinearnos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y te vas a dar cuenta que lo que Dios quiere para nuestra vida es lo que está poniendo en tu corazón. Ese es ese sueño, ese deseo, ese anhelo. Tú deseas que un pariente se convierta. ¿Adivina qué? Dios también quiere que eso pase. Pero si tú rezas el rosario por esa intención, Dios revela a través de la contemplación de los misterios y a través de los ojos de María cómo pescar, cómo ir a buscar ese pariente, cómo ir a buscar ese amigo, cómo ir a buscar esa persona que necesita de Cristo. Porque ese sueño, ese deseo en tu mente, eso que te está poniendo Dios en tu corazón ahorita, es Dios. Y Dios quiere que eso se haga realidad. Pero nosotros tenemos que encarrilar nuestra voluntad hacia eso. Pero a veces no queremos, como decíamos en la oración, hoy, cuando estamos en la oración de perdón. Decíamos nosotros, decía Rodrigo, creo, que a veces yo sé la voluntad de Dios, pero yo no quiero hacerla. El famoso, la famosa cita de Romanos, quiero hacer lo bueno, pero solo puedo hacer lo malo. Nos cuesta a veces. Nos cuesta porque nos dejamos llevar por nuestra voluntad, por nuestros malos deseos. Pero ¿saben cómo podemos derrotar esto? Pues el Santísimo Rosario. Porque el Santísimo Rosario, a medida nosotros nos lo rezamos, estamos purificando nuestros deseos, nuestros impulsos carnales y nos hacemos más espirituales. Y poco a poco nosotros empezamos a alinearnos a lo que Dios quiere. Y ves esa manifestación milagrosa en tu vida. Yo le comentaba a mi esposa, de que yo tengo numerosos testimonios de rezar el Santísimo Rosario. O sea,
Todos los días pasa algo maravilloso, desde la salud de mis hijos, levantarme con bien, las cosas bien en el trabajo, algo así tan sencillo hasta que me salió escarcha en mis manos en una oración, en un rosario grupal, que es un testimonio sobrenatural. Hasta el momento, me trae a la colación el momento en que me volví a encontrar con la Virgen María, porque yo me había alejado de ella, porque yo vivía rechazándola, y ella tuvo amparo de mí y tuvo misericordia de mí, Jesús, que me la volvió a presentar. Y yo hablar de la Virgen María, yo podría pasar aquí horas hablando de todas las cosas que la Virgen María ha hecho por mí, intercediendo a través del Santísimo Rosario. Pero hay un testimonio, le digo a Cristina, uno que me viene a la cabeza siempre. Y es un testimonio que hoy que tengo 44 años, yo digo, ¿realmente lloraste por eso? Sí, porque en ese momento era lo más importante de mi vida. Tenía 27 o 28 años yo. Rodrigo estaba ahí, digamos, así de tiempo llevábamos nosotros de cheros. Y había pasado yo, creo yo, una desilusión amorosa tan terrible que había dejado una devastación total en mi alma y en mi ser. A tal grado que por esa misma desilusión amorosa perdí mi trabajo, perdí todo lo que yo tenía en ese momento. Y mi vida se había ido como si fuera por un tragante. Me había hundido de una manera tal que yo no podía ni respirar. Y me acuerdo yo y le digo a mi esposa que era increíble que en ese momento, cuando estaba tan hundido, y perjuraba que yo no podía salir de ahí. Y me acuerdo yo de eso, me acuerdo de ese momento tan doloroso. Y estaba, me acuerdo yo en mi cama y me sentía hundido y estaba llorando, pero llorando de esas, un llanto de rechinar de dientes, un llanto de oscuridad, un llanto amargo. Y me acuerdo yo de que enfrente de mi cama tenía la imagen de el Cristo de las Misericordias y abajo de la imagen tenía esto. Y me acuerdo yo que con las pocas fuerzas que tenía, agarré el rosario y lo empecé a rezar como nunca había rezado el rosario en mi vida. Y lo rezaba y lo rezaba y no rezaba los misterios, no que solo Dios te salve María, Dios te salve María y empezaba a recitar, a recitar, a recitar y llorando, llorando, hincado. Había un charco de lágrimas ahí donde yo sentía, me estaba ahogando, me sentía que me iba a morir. Y me acuerdo yo que en ese momento, terminando las primeras 50 Dios te salve, hubo una manifestación milagrosa en mi vida que dio una vuelta de 180 grados. Y es tan palpable cuando lo recuerdo, así como nosotros tenemos asambleas donde se oyen profecías y uno dice, esa profecía es para mí. Así viví un momento íntimo en oración. Y me acuerdo yo de que estaba llorando y tuve una visión donde Jesús apareció frente a mí. Sentía que Jesús estaba ahí y me estaba abrazando. Y lloraba yo con él, y yo postrado y llorando en sus rodillas, en su regazo, y yo lloraba, lloraba y le decía, Dios, quítame este dolor, quiero salir de esto. Ayúdame, por favor, que ya no puedo. Y en ese momento Jesús me vio y me dijo, un día te vas a casar. Y en esa visión, vi a la Virgen María y vi las tinajas de vino y se estaban llenando. Y me dijo,
un día te vas a casar y yo y mi mamá seremos los que reinaremos en tu matrimonio y tendrán hijos. Y la cita que ocuparás para tu boda será la boda de Caná. Eso me dijo en ese momento. Y en ese momento sentí que un peso de mi corazón desaparecía. Desde un momento me sentí que las cadenas cayeron y por primera vez sentía una verdadera y auténtica libertad. Y me levanté yo en ese momento, ya llorando, no de amargura, pero de alegría, viendo cómo Dios se había manifestado después de haber rezado el rosario. Que me aferré a esa promesa, me aferré a ese momento y recordando ese momento, 2 años después conocí a mi esposa y la conocí en el grupo Caná. Y yo me acuerdo de que yo veía eso y solo recordaba. Y yo lo traía a mi mente y cuando nosotros empezamos a hablar de la boda con mi esposa, y ya nos estábamos planeando casar, como que los dos nos habíamos puesto de acuerdo y que vamos a elegir cita. ¿Qué cita querés? Yo decía, las bodas de Caná, ¿verdad? Me decía. Y todo iba alineándose a lo que Dios había prometido, a tal grado que nos casamos. A través del Santísimo Rosario se abrieron las puertas para venirnos a Canadá. Y por cada uno de mis hijos han habido numerosos rosarios que he orado por ellos para tener 3 maravillosos niños. Mi mejor amigo, Rodrigo, está ahí conectado. El regalo de bodas me regaló la imagen de la Virgen que todavía la tengo, que todavía está ahí en mi altar y es la Virgen a lo que yo, donde hay que rezar el rosario, es ahí, donde está ella, así. Porque ella se manifiesta con poder y gloria para la gloria de nuestro Señor Jesús. Es fuente de consuelo para lo que la busca. Es por eso que yo, cada vez que hablo de la Virgen, no puedo dejar de llorar. Porque lo que ella hace diariamente para interceder por mi vida y mi matrimonio, no lo puedo calcular. No puedo dejar de hablar de todos los testimonios que ella hace al interceder por mí y mi familia. Y los milagros continúan. Los milagros siguen. Yo sé que nosotros quizás estamos ya la cuarta semana de octubre. Todos los que estamos acá hemos tenido una semana interesante. Le hemos tenido, y algunos hemos tenido un año interesante. Pero no necesariamente tiene que terminar así. Si nuestra Virgen, nuestra amada Madre, está intercediendo constantemente por nosotros, solo hay que buscarla. Y miren, la transformación que se da al empezar a rezar esto diariamente, lo van a sentir. Es que se siente, es que es algo sobrenatural. Y es por eso que es a través de esto que encontramos consuelo. ¿De qué hemos hablado nosotros esta noche? Sí, nosotros hemos tenido situaciones difíciles este año, esta semana, varios años, varias semanas, pero no se queda ahí la historia no termina en eso. La historia termina con Cristo teniendo victoria en nuestra vida para siempre y eternamente. Y es a través de la Virgen María, que es un regalo maravilloso que nos da para que nosotros encontremos ese consuelo que nuestro corazón necesita.
¿Qué debemos de hacer? Todos los que estamos acá tenemos uno de estos. Usémoslo. Usémoslo. No tengo tiempo, Arturo. Haga tiempo, mi hermano. Mi hermana, hágalo. Si usted reza el rosario de acuerdo a la versión de la Virgen de Fátima, se tarda 30 minutos. Pero si quiere la versión express de los hermanos de Santo Tomás Aquino, se tarda 13. 13 minutos rezar el Santísimo Rosario. Hay versiones. Solamente hay que rezarlo. Y verá la manifestación de Dios en su vida a través de los ojos de la Virgen María. Vamos a orar en este momento. El próxima semana, Néstor, ¿lo digo o no lo digo? Mejor lo digo, ¿verdad? Para que se entusiasmen. Dele, Arturo, sí, por favor. La próxima semana, por este mismo canal y a esta misma hora, para cerrar el mes de octubre, vamos a rezar el rosario. Yo les invito, mis hermanos, mis hermanas, a que traigan su necesidad a los pies de la Virgen María, para que ella lo lleve al cielo y la corte celestial interceda por nosotros ante nuestro Hijo, ante nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera semana de noviembre no alcanzará los tiempos para los testimonios que habrán. Porque Dios es fiel y la Virgen María no nos va a dejar perder. Porque de acuerdo a las promesas, es con su manto que nos protege. Vamos a orar esta noche. Y esta noche la oración va a ser diferente. Vamos a orar y vamos a poner una alabanza. No es una alabanza, es un canto. Es un canto que con el permiso de Jesús lo vamos a poner. Donde nosotros, con el permiso de Jesús, vamos a meditarlo y a honrar a la Madre de Dios por todo lo que ella hace por nosotros. Y le vamos a pedir permiso a Jesús para pedirle a la Virgen que interceda por nosotros. Amén. Cerramos nuestros ojos, mis hermanos. Padre mío, Señor Jesús,